Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que a veces en nuestro medio puede levantar ampollas, ¿eh? No pretendo herir a nadie con esta temática. Lo que pretendo es hacer una reflexión, ¿vale? Con textos de la Biblia en cuanto a la idea de perfección. Ya desde hace bastante tiempo la Iglesia Adventista se ha identificado mucho con este concepto, ¿no? Como una parte del proceso natural, no sé si natural o sobrenatural en nosotros, de seguir las pisadas de Jesús. Bueno, en realidad tenemos textos que nos llaman a ser perfectos. O sea, negar que la Biblia no nos llama a una perfección sería insostenible, ¿verdad? Porque tenemos textos como el de Mateo 5:48, lo habéis leído muchas veces. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Así que cuando uno lee ese texto o lee Mateo 21:19 que dice al joven rico, ¿no? Dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Sí que haya un grado o de alguna manera una idea de perfección. Ahora, lo que nosotros tenemos que llegar a entender cuál es el significado bíblico eh, de la palabra perfecto, ¿vale? Porque esto a veces puede traer algunas confusiones. La Biblia nos habla de hombres perfectos en la Biblia, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, fue Noé. Génesis 6:9 dice, Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Y cuando uno mira la historia de Noé, el contexto en el cual vivía Noé, pues es para pensar. La Biblia ya hace una alusión y dice que así como en los tiempos de Noé será el tiempo del fin, una deformación o degradación del ideal de Dios sobre el hombre hasta el punto que Dios tiene que enviar el diluvio para salvar la semilla, la simiente de aquel que estaba prometido para traer salvación a la humanidad. Con esta idea de perfección, la Biblia siempre añade un detalle, añade la idea de caminar o de andar, ¿sí? Y es muy importante eso, que lo tengamos en cuenta. En cuanto a Abraham, le llama, en el llamado que tiene Abraham en Génesis 17:1, era de 99 años de edad cuando le aparece Jehová y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, si te aparece el Señor y te dice esto, anda delante de mí y sé perfecto, tú debes entender bien qué significa eso. Y cuando habla, por ejemplo, de David o de Salomón, dice, al hablar de Salomón escribe, su corazón era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sí? Así que hay varios conceptos. La perfección con la idea de caminar, con la idea de tener un corazón perfecto. Y esto va a determinar la idea que yo tengo o que la Biblia define acerca de lo que es perfección. Para empezar, caminar, andar y tener un corazón, ¿no? En Génesis 5 nos habla de otro personaje que también caminó, ¿vale? Y es Enoc. Dice que vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoc 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando en esta expresión declara la idea de caminar, es inevitable pensar que lo está asociando también a la idea de perfección, porque en Génesis 6:9 nos dice esto, andar, caminar o tener un corazón parecido al de Dios. Ahora, ¿cuán perfecto era Noé? Y cuando yo pienso en qué es perfecto,
me gustaría que me dieseis, y aquí no pasa nada si nos equivocamos o no, decimos una cosa y luego el texto dice otro, no os preocupéis porque estamos en una escuela bíblica, ¿vale? Donde estamos aprendiendo y estamos compartiendo, ¿vale? Y a lo mejor hay algo que tú me puedes enseñar a mí también. Pero cuando hablamos de perfecto, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué palabra asocias a la idea de perfección? Jesús. Jesús, buena asociación, Eliezer. Que yo también creo que es Cristo Jesús. Vale, perfección, Cristo Jesús. A ver, Bárbara, que has abierto el micro. Obediencia. Obediencia, muy bien, buena asociación también. Santidad. ¿Alguno lo asocia a impecabilidad? Porque a veces deformamos la palabra dándole sentidos que no tienen, ¿vale? Sí que tiene que ver con Cristo, sí que tiene que ver con la obediencia, sí que tiene que ver con ese proceso de apartarnos para Dios, de la santidad, pero a veces le damos connotaciones a la perfección de la idea de que perfección es impecable, que no peca, ¿sí? Y entonces cuando dice, no era un varón justo y perfecto, viene a nuestra cabeza, no era un hombre que no pecó. ¿Por qué? Porque enseguida te viene el mensaje de Enoc, caminó con Dios y se lo llevó porque Enoc era perfecto en su generación. Y entonces uno piensa, ¿será que perfección es ser impecable y que por eso el Señor se lo lleva? Pero de Noé se dice eso, pero fijaos, ¿qué pasa recién cuando salen del arca? ¿Sí? Después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿no? Conocéis esa historia. ¿Cómo es posible que un hombre que la Biblia declara de él que es un hombre justo y un hombre perfecto pueda hacer estas cosas? En Gálatas 5:21 está muy clara la cosa. Las borracheras son parte de los frutos de la carne y los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. ¿Cómo es que Dios no había previsto, porque es omnisciente y lo ve todo y lo sabe todo, cómo es que no había visto que iba a escoger a Noé, que le llama justo y perfecto, y que nada más salir del arca va a tener una caída en los frutos de la carne, ¿no? Sin embargo, la Biblia le llama varón justo y varón perfecto. Porque la perfección no tiene que ver con la impecabilidad, sino con otro proceso que vamos a ver ahora. Y Abraham, cuando le dice, camina delante de mí y sé perfecto, ¿no? Caminar delante de Dios. Pues él cuando llega a Egipto, como su esposa es tan hermosa, deciden contar una mentirijilla, ¿no? Mentirijilla porque en realidad eran hermanastros, tenían el mismo padre y diferentes madres. Entonces ellos van y le dicen al faraón o al rey Abimelech, le dicen que es su hermana, ¿vale? En Génesis 24 al 7 dice, más Abimelech no se había llegado a ella y dijo el Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también me dijo, es mi hermano. Pues con sencillez de corazón y con limpieza en mis manos he hecho esto. Y él le dijo, Dios en sueños, yo también sé que que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así que no te permití que la tocase. ¿Cómo puede ser que un hombre que debe caminar delante de Dios, que ha recibido una promesa tan hermosa y tan poderosa como aquella que tú bendices, yo lo bendigo, y al que tú maldices, yo maldigo, ahora engañe? ¿Cómo puede caminar delante de Dios y ser perfecto? 6 cosas aborrece Jehová, ¿no? Dice Proverbios 6, seguramente lo conocéis este texto. Y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosas son? Ojos altivos, lengua mentirosa,
¿Cómo puede caminar Abraham delante de Dios y ser perfecto si tiene una lengua pecaminosa, mentirosa? Y uno puede decir, bueno, era una mentirijilla. La mentira es mentira. Da igual el grado de verdad que tenga o de error que tenga. ¿Vale? Y si extendemos y buscamos textos en la Biblia, vas a encontrar que el que miente es hijo del padre de la mentira, que es Satanás, que siempre ha mentido desde el principio. ¿Cómo es posible que pueda ser perfecto caminando delante de Dios? De David, y de Salomón ni hablemos, que Salomón se pasó 4 pueblos o 14 pueblos. Pero de David dice, segunda de Samuel 11, envió David mensajeros y la tomó, la vio y durmió con ella. Está hablando de Betsabé, ¿sí? Y escribió una carta cuando se queda embarazada y viene Urías y lo quiere hacer emborrachar para que se vaya a acostar con su mujer. Le escribe una carta a Joab y le dice, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y os retiráis para que muera. Y después de que pasa el luto, él se casa con ella y da a luz a su hijo. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que David tenía un corazón perfecto, un corazón semejante al de Dios. Y Éxodo te va a decir, ni mates ni cometas adulterio. Y David lo hizo. Pero no, aún así, la Biblia, cuando habla de ella, de él, en Hechos 13, cuando están haciendo ese discurso acerca de las glorias de David, de las promesas que Dios había hecho a David, que se cumplían en Jesús, dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Era perfecto, porque tenía un corazón parecido al de Dios, sin embargo, hacía cosas que ninguno de nosotros haremos, o por lo menos hasta ahora no hemos hecho, no hemos matado ni hemos adulterado. Ahora, algunas definiciones que nosotros podemos confundir. Cuando hablamos de la perfección es inevitable que nos venga a la mente esta idea de impecable, santo, pero no en el concepto de apartado, que como estábamos diciendo antes, sino en ese concepto de ser una persona no contaminada, impecable con la capacidad de vindicar con tu actitud el carácter de Dios y hecho justo. Es decir, la justicia es algo permanente en nosotros. Sin embargo, cuando yo veo personajes en la vida que hablan que son perfectos y justos, no siempre estuvieron a la altura de estas definiciones, no siempre no estuvieron en contaminación, el ejemplo no fue el mejor y no siempre estaban haciendo cosas justas, o lo que la Biblia declara como justo. Sin embargo, sí que hay una definición bíblica que encontramos 3 palabras, en el Antiguo Testamento 2, Salem y Tamín, y en el Nuevo Testamento teleios, ¿vale? Esas palabras tienen un significado muy pleno. La primera, que a veces las alternan, Salem y Tamín, pero Salem tiene que ver con algo íntegro, con algo pleno, con algo que está completo. Cuando usa la palabra acerca de personas en la Biblia que estaban Salem, pues son esos personajes que nosotros hemos hablado. Cuando hablan del tamín, es que es algo que está cumplido, es decir, que ha cumplido el propósito de su existencia. ¿Sí? Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de teleios, tiene que ver con la madurez y con la comprensión. Cuanto más maduro, tú más comprendes, ¿no? Cuando eras un niño, actuabas como niño, dice, pero ahora que eres grande, tienes que actuar como una persona madura. Antes bebías leche, ahora comes carne recia o comida recia, ¿no? Diciendo, ahora la madurez te hace tragar cosas que antes era imposible que lo hicieras. ¿Por qué? Porque has madurado. Un texto que aparece en Primera de Pedro 2:21
que hace en griego una palabra que aparece ahí, que es la palabra hipogramos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo. Y la palabra ejemplo ahí es la palabra hipogramos. Yo no sé si alguna vez tú, cuando estabas en el cole, aprendías a escribir en un folio en blanco y te ponías debajo una plantilla con las líneas para escribir derecho. ¿Lo habéis hecho alguno de vosotros? O en el cole nos han enseñado así cuando hacíamos eso, Sí. sobre todo cuando escribíamos con buena caligrafía de aquella que nos enseñaban, Sí. nos ponían ese hipogramos, esa plantilla para que tú siguieses una línea recta. Cuando la Biblia habla de eso, está diciendo una plantilla para que sigamos sus pisadas. Y en 1 de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y este texto lo entendemos bien, tiene que ver con un proceso de apartarnos para Dios, de intentar hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿vale? Tampoco Dios nos está pidiendo que da igual como tú seas, que el Señor te va a salvar. Claro que el Señor te salva. Dice, a nadie echo fuera, tal cual vienes, yo te recibo. Pero después hay un proceso, ¿no? El hijo pródigo viene oliendo a cochinillo después de haberse levantado y haber vuelto a la casa del padre, y es una vez que ha regresado que el padre purifica, ¿no? Limpia de alguna manera y lo recibe, ¿no? El Señor nos ama tanto que no nos deja así. Así que para ser santos, nosotros debemos seguir el ejemplo, el hipogramos, la plantilla que nos ha dejado Jesús para seguir sus pisadas. Ahora, ¿qué ejemplo es el que tenemos que seguir? Y este es el problema donde quizás tantas tensiones que pueda haber entre el mundo adventista. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar de Jesús? Porque unos van a decir, bueno, pues el ejemplo de Jesús tiene que ver en su capacidad de amar a las personas. Y otros van a decir, no, el ejemplo tiene que ver en su forma de no pecar, en su forma de tratar con el pecado y no contaminarse. ¿Qué creéis vosotros? Cuando hablamos de la palabra ejemplo, ¿vale? Esto es algo curioso porque en la teología, que es la manera de interpretar las escrituras, en la teología hay varias ramas que nosotros tocamos, ¿vale? Una de ellas es la escatología, que tiene que ver con el tiempo del fin. Otra es la cristología, que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Cuando Cristo se encarna, ¿qué naturaleza toma? Y otra es la jamartología, que tiene que ver cómo se define el pecado, qué es pecado. Y cuando nosotros hablamos de la perfección y del hipogramos, del ejemplo de Jesús, nosotros tenemos que hacer frente a estas tres teologías. Aquellos que tienen la idea de que el hipogramos, el ejemplo, tiene que ver con el hecho de que Jesús, teniendo la misma naturaleza que yo, fue capaz de vencer, va a salir de la cristología a la escatología diciendo, si Cristo lo hizo, tú también lo puedes hacer. Si Cristo venció, tú también lo puedes hacer. Y surge una teología que no es el tiempo, pero que en otro momento lo podemos hacer, si queréis, que se llamó la teología de la última generación, con unos promotores, entre ellos el más destacado quizás, Andreasen, que él habla de que Dios necesita toda una generación que sea capaz de vivir como Cristo, sin pecado, para vindicar, para demostrar al mundo que se puede guardar la ley de Dios sin pecar. Ahora, eso estaría bien si tú llegas a pasarlo por el filtro de la jamartología. ¿Qué es pecado? ¿Cómo defines tú el pecado? Entonces, para algunas personas el pecado es conductual,
es decir, lo que tú haces o lo que no haces. Pecado es, dice Santiago, lo que sabes hacer y no haces, eso es pecado. Pecado es, primera de Juan 3, pecado es infracción de la ley. Y parece que tiene que ver con la conducta. Pero pecado también tiene que ver con todo aquello, dice Romanos 14, que no procede de la fe. Pecado también es esa idea de que tienes unas tendencias, no una herencia, como va a decir San Agustín, ¿no? Del pecado original, pero sí unas tendencias a hacer el mal. Nosotros somos tentados de dos maneras, desde dentro, dice Santiago, por nuestra concupiscencia, o desde fuera, ¿vale? Entonces, en realidad, el problema del hipogramos es que nosotros entendemos, si entendemos que pecado es conducta, entonces es muy lógico decir, Cristo mantuvo una conducta correcta, yo puedo mantener una conducta correcta en el tiempo del fin, ¿no? Ser una generación que declare al universo y a Satanás venciéndolo de alguna manera, justificando que Dios era justo. Pero si nosotros llegamos a esa forma de pensamiento, corremos el riesgo de pensar o declarar o definir de alguna manera muy sutil, porque nunca lo van a reconocer, que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente, que cuando Jesús murió en la cruz no fue suficiente para vencer a Satanás, que poner todo el énfasis de la salvación en una generación que no peque es poner la salvación en el hombre y no en el Dios que viene a morir por el hombre. Si tú crees que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente, cuando dijo, Padre, entrego mi espíritu, y finalmente dijo, consumado es, si es consumado y es completo, el hombre no tiene nada más que añadir. Cuando tú piensas o defines el pecado no solamente como una conducta, sino como una tendencia, entonces tú, aunque no cometes un pecado, la tendencia te está de alguna manera apremiando que en algún momento determinado tú tomes una decisión equivocada y por lo tanto necesitas un salvador. El problema radica en la definición en la que nosotros le demos a pecado. Si pecado solamente es conducta, nos vamos a quedar con eso, solamente con la corteza exterior. Pero el pecado es tan profundo y tan siniestro que dice Isaías 1:8 que en el hombre todo es llaga y todo es podredumbre. Desde la cabeza hasta los pies, todo en nosotros es llaga y podredumbre. Así que el pecado nos afecta más de lo que nosotros nos imaginamos. Y si finalmente definimos que el pecado tiene que ver con una tendencia, no una herencia, una tendencia natural por habernos separado de Dios, y tiene que ver no solamente con no hacer, ni con hacer, sino con una condición de servidumbre al enemigo, entonces nosotros entenderemos correctamente lo que es el hipogramos. Pregunta en Job 11:7. Dice así, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Está haciendo una pregunta a Job. ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Mírate qué pregunta, ¿no? En relación a aquellos que están presentando o estaban presentando esa teología de la última generación, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Será posible que no solamente uno, sino toda una generación llegue a la perfección del Todopoderoso? ¿Y con qué motivo? Mostrar al cielo que lo que hizo Jesús no era suficiente. No me parece justo para el sacrificio que Jesús hizo en esta tierra, ¿no? Su vida fue plena, su sacrificio fue real y su entrega fue completa. Colosenses 1, del 28 al 29, dice, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Fíjate lo que dice aquí. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Y esto es muy interesante porque ese concepto de perfección tiene que ver con lo que Cristo puede hacer en nosotros, no en lo que yo puedo hacer para Cristo. Dice, para esto también trabajo, luchando, no según mis fuerzas, sino las fuerzas de ¿quién? Sino las fuerzas de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo lo tenía muy claro, esa idea de perfección. Y lo percibe como algo que el cielo, que Jesús hace en todo hombre y que aporta la capacidad, las herramientas para llegar a esa perfección que tiene que ver con el carácter y no con la conducta. Porque puede ser que estés obsesionado solamente con reconducir la conducta, cómo vistes, cómo comes, y suelen hacer mucho énfasis los hermanos que tienen esta tendencia en esas áreas, que están bien, pero si están mal comprendidas no tienen el efecto para el cual fueron reveladas. ¿Sí? No son para la salvación, sino para la edificación del cuerpo que Dios nos ha dado para poder mejor servir al Señor, pero no como una condición para la salvación. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla del ejemplo, del hipogramos que Jesús nos deja, fíjate que Él lo define muy bien y tenemos Juan 13, del 13 al 5. Vosotros me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo, porque hipogramos os he dado. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para Dios, ese concepto de perfección o de hipogramos o de santificación tiene que ver con imitar el ejemplo que Jesús dice, este es mi ejemplo, aprended esto. Mateo 11, 29, que lo tenéis quizás grabado a fuego en vuestra mente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Interesante, ¿no? Tres cosas. Nos dice que es ejemplo para servir y es ejemplo de mansedumbre y ejemplo de humildad. Mira, estas tres cosas son el hipogramos que Jesús nos ha dejado para adquirir una perfección de carácter y no una perfección de conducta. Porque la conducta la puedo fingir, la conducta la puedo aprender, puedo parecer que, y no había nadie mejor creyente en la época de Jesús que los fariseos. Eran perfectos en la corteza exterior, pero en el interior estaban llenos de enfermedad, de llagas y de podredumbre, estaban muertos, ¿no? Así que cuando hablamos de perfección, debemos disociarlo de la conducta y asociarlo al carácter. Y esto vamos a encontrar textos bastante interesantes. Mira lo que dice Mateo 5:20. Necesitamos tener una justicia mayor que la que tenían los fariseos para no caer en los errores que cayeron los fariseos. ¿Vale? Y dice así, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es un texto fuerte, porque no había nadie más justo en la tierra que un fariseo o que un saduceo. Eran los que mejor diezmaban, los que más daban, los que más conocían las escrituras, los que más fieles eran a la Torá o al texto sagrado. Sin embargo, su justicia, dice, no era suficiente. La vuestra tiene que ser mayor. ¿Y cómo ser mayor que aquellos que hacían y guardaban hasta los resquicios, las puntas, las esquinas de la ley? ¿Cómo ser mayor que ellos? Pues en algo que el Señor sí que quiere y puede hacer en nosotros. Mateo 5:45 dice, o 48 decía, sed perfectos como yo soy perfecto. Pero Lucas, que es considerado el Evangelio de la misericordia, en el mismo contexto dice misericordia. La perfección tiene que ver con una tacha del carácter y no de la conducta. La misericordia no es conductual.
La misericordia tiene que ver con el carácter. En el libro de Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 67, mira lo que dice Elena White. Jesús nos pide que seamos perfectos como Él. Es decir, de igual manera, debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo. Mira lo que dice. Cuando está declarando el texto que debemos ser perfectos, ella dice, nos pide que seamos perfectos como Él es. Y aclara, es decir, de igual manera debemos ser centros de luz y de bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. Podemos ser perfectos en esta esfera como Él es perfecto en la suya. Pero quiero que resaltes estas dos partes importantes. ¿Qué es ser un centro de luz y qué es ser una bendición? ¿Será que ser un centro de luz es ser una persona inspiradora que inspira? Y ser una bendición es, ya lo tiene la propia palabra, ser alguien que aporta cosas buenas a los demás. El que tiene que ver esto, ser una luz y ser una bendición, tiene que ver con el carácter de Jesús, con el hipogramos que nos dejó. Aprended de mí, que os he lavado los pies, y aprended que soy manso y que soy humilde. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 317, ella va a decir esto, mira, lo que necesitamos es que esté el amor de Cristo en el corazón. Eso es lo que necesitamos. Cuando se refiere a la perfección, cuando se refiere a esa perfección en nuestra esfera, ella dice, lo que necesitamos es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. Y ahora fijaos la frase, la plenitud del carácter cristiano, ¿cuándo se alcanza? Se alcanza cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Así que, hermanos, la perfección tiene que ver con el carácter, el impulso de ayudar y beneficiar a otras personas. Eventos de los últimos días, página 32. Reproducir la reproducción perfecta del carácter de Cristo. Y esta frase, esta cita, seguramente la habéis leído y ha encendido miles de páginas en el mundo adventista de un lado y del otro lado. Cristo espera con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá a Él para reclamarlos como suyos. Entonces, Andreas y otros hermanos que tienen este pensamiento dicen, ¿ves? Aquí está la idea, el día que el pueblo, que la generación última represente perfectamente, impecablemente, sin cometer pecado, el carácter de Dios, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Pero tú tienes que dejar que el texto se explique a sí mismo. Y si tú lees este texto en su contexto, tú te vas a dar cuenta de que Cristo está hablando del amor de Dios a la humanidad. Es un problema lamentable confundir el estilo de vida con el carácter. Cuando tú confundes el estilo de vida con el carácter, tiende a ser al legalismo. De ahí que reproducir en forma perfecta el así llamado carácter semejante al de Cristo puede llevarte a la antítesis de todo lo que Jesús representa. Que te conviertas en alguien que está entendiendo mal lo que Dios ha pedido y al igual que los fariseos de su tiempo, lo estén reclamando. Dos textos. Mira, uno está en el Espíritu de Profecía y otro en la Biblia. Palabras de Vida al Gran Maestro, 342. ¿Cuál es el último mensaje que se tiene que dar al pueblo, al mundo? ¿Será que debemos darle un mensaje de impecabilidad? Oye, si pecas no te salvas, si tú
¿Tienes algún pecado oculto? ¿No te vas a salvar? Mira lo que dice Elena White. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. ¿Cuánto cambia la cosa? La perfección está en la condición del carácter, no en la conducta ni en el estilo de vida. Esto viene como una consecuencia de que el carácter ha sido impregnado del hipogramos, de la plantilla del ejemplo de Cristo. Es más, en Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué van a saber que nosotros pertenecemos a Cristo? Ya este texto lo conocéis muy bien. En la manera en que nos amamos los unos a los otros. Y aunque lo leamos muchas veces, todavía seguimos creyendo que el mundo va a identificar a toda una generación que vindique el carácter de Cristo porque no peque. Eso no es bíblico. Lo bíblico es esto. El día que el carácter de amor se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendré para reclamarlos como míos. Primera de Juan 4, 16 y 17, ya estamos acabando, ¿eh? El que permanece en el amor, permanece en Dios. Mira, la cuestión de la salvación es esta, es permanecer en Dios. Si tú permaneces en Dios, no serás movido. Dice, pero para permanecer en Dios debes permanecer en el amor. Y Dios en él, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es que fue Jesús en esta tierra? Amable, misericordioso, servicial, atento, como que quería acercarse a las personas para hacerle un bien sin esperar nada a cambio. Eso tiene que ver más con el carácter que todo lo demás. Creo que el mensaje que nosotros debemos quedarnos es que la idea del carácter tiene que ver con la actitud de amor, de servicio, de benevolencia y de entrega que tenemos nosotros por las personas que están todavía en este mundo. Si llegamos a entender eso y reproducir ese carácter de Dios en la tierra, entonces Jesús vendrá a buscarnos. La vindicación de esa última generación no tiene nada que ver con la impecabilidad, pero sí que tiene que ver todo con un carácter semejante al de Dios. Y cuando la Biblia define a Dios, dice que Dios es amor. Así que, queridos hermanos, la perfección reside en este detalle de ser misericordiosos, de ser compasivos, de tener un carácter afable, amable, que todavía da oportunidades para que el Señor termine su obra que comenzó en nosotros.